Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos especialmente indicados para adultos y pueden servir también para jóvenes. Muy bien, dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y aquí les exponemos domingo a domingo parte de la palabra de Dios, que es la verdad. Muy bien, este es el estudio número 13, ya vamos en el estudio 13 de Apocalipsis, se titula La bestia que sube del mar. Correspondiente al día domingo 12 de diciembre de 2021. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios, no se los pierda. Es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a leer la parte correspondiente, la lectura base para este estudio, que se encuentra en Apocalipsis 13, del 1 al 10. Acompáñenos por favor con su Biblia. Apocalipsis 13, del 1 al 10 dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra la bestia? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer una guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Amén. Bien, Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú haces posible. Te pedimos que añadas bendición a tu palabra y que pueda llegar a muchos corazones necesitados, que sirva para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Muy bien, vamos a entrar a la introducción, ¿verdad?, de este título, La bestia que sube del mar. Muy bien, entonces este pasaje principalmente describe aquel personaje maligno, ¿verdad?, que quien con el poder de Satanás habrá de convertirse en el dictador mundial, ya que llegue aquel tiempo, ¿sí? El dictador mundial. Los eventos que se describen en este capítulo 13 corresponden a lo que ocurrirá después de que el dragón sea expulsado del tercer cielo y lanzado a la tierra, como ya se vio en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el estudio anterior. Muy bien. Ahora bien, frecuentemente los gobernantes son identificados por los gobiernos que ellos presiden, ¿verdad? Así es. Y de la misma forma en que los gobernantes mismos personifican sus gobiernos. En el caso del anticristo,
su imperio mundial ocurre lo mismo. Es decir, el título de la bestia puede aplicarse al gobierno mismo del anticristo, así como también puede aplicarse a su persona. Así es. Bien, vamos a entrar, después de esta breve introducción, al análisis del texto bíblico, ¿verdad? Y pues tenemos primeramente Apocalipsis 13, versículos 1 y 2. Y ahí está en pantalla la palabra de Dios de estos dos versículos. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Bueno, esta descripción de la bestia que nos aporta el versículo 1 y 2, la cual es una imagen, fíjese bien, una imagen del imperio romano revivido. Sí, usted recordará que la Biblia, o bien la historia, en la historia está registrado, ¿verdad?, de aquel gran imperio romano que estaba en el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Ahí dominaba el imperio romano. Y aquí habla de un imperio romano revivido. ¿Sí? Es similar a las descripciones que aparecen en Daniel 7 y Apocalipsis 12. ¿Sí? Hay un paralelismo de varias partes en el libro de Daniel comparado con Apocalipsis. Si usted va a la palabra de Dios, vaya a la palabra de Dios en Daniel 7, versículos 7 y 8, y va a encontrar que dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y luego, si usted va a Apocalipsis 12:3, un poco antes del capítulo 13, Apocalipsis 12:3, va a encontrar que dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas. Allí está la similitud, ¿verdad? Y 10 cuernos, igual como dice aquí. Y en sus cabezas 7 diademas, como dice aquí también, ¿verdad? 7 diademas. Muy bien. Ahora, la bestia... Fíjese bien, la bestia, tal como aparece en este pasaje de Apocalipsis 13, que es el que estamos estudiando, representa, tome nota, representa al revivido imperio romano. Quiere decir que en un futuro, tal vez no muy lejano, Roma, el imperio romano, va a volver a surgir. Después del surgimiento del cuerno pequeño, viene este sobresaliente nuevamente imperio romano. O bien ese cuerno pequeño que sale y tumba a 3 de los que están al lado, ¿verdad? Eso representa al revivido o al imperio romano revivido, el cual desplazará a 3 de los 10 cuernos originales, y esto lo puede ver usted en Daniel 7:8. Muchos consideran que el hecho de que la bestia sale del mar, fíjese bien, significa que ésta surge de los pueblos gentiles con el poder de la tierra. Que surge de los pueblos gentiles. ¿Qué cree usted? ¿Será cierto? Bueno, otros en cambio entienden esto como una referencia al Mediterráneo. Es decir, que allá del Mediterráneo, ¿verdad?, surgirá esta bestia.
en el sentido de que la bestia surgirá de esa área geográfica, no necesariamente del mar, a lo mejor de la tierra que está colindando. No sabemos exactamente, ¿verdad? Nadie sabe exactamente. Es posible que ambas cosas sean ciertas, en la medida de que el anticristo será un gentil. Sí, el anticristo tiene que ser un gentil porque aborrece a Dios. Y vendrá del área del Mediterráneo. Ok, tiene cierta lógica. Posiblemente así sea, ¿verdad? Ahora, las 10 coronas o diademas, como dice aquí, son símbolos de autoridad en el gobierno, autoridad gubernamental. Fíjese bien, eso representan las diademas. Y el hecho de que las cabezas tienen nombre de blasfemia indica que estas autoridades se oponen de forma blasfema a Dios y a Jesucristo. Por supuesto que están en contra, ¿verdad? Esta bestia está al servicio del gran dragón, del diablo. Algunos consideran que las 7 cabezas son fases sucesivas de la historia gubernamental y política durante este periodo. Otros creen que se trata de reyes simultáneos, que son como virreyes de la bestia. ¿Con cuál idea se queda usted? ¿Que son contemporáneos o que vienen apareciendo de una forma sucesiva a través del tiempo, estos cuernos de la bestia? Bueno, así que es muy posible que las cabezas sean una sucesión de reyes o emperadores. Y que los cuernos sean como reyes que reinarán simultáneamente con el poder que recibirán de la bestia. Así es, muy bien. Si usted va a Apocalipsis 17:12, para complementar la explicación, va a encontrar que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahí está, entonces los cuernos representan reyes, según Apocalipsis 17:12. Ahí Dios le está explicando a Juan, ¿verdad? Bueno, las imágenes comparativas, aquí habla de un leopardo, de un oso y de un león. Están relacionadas a la revelación que aparece en Daniel 7. En Daniel 7. Ahorita lo vamos a leer. En la cual se describe una sucesión de imperios mundiales, descritos como el león en el caso de Babilonia, el león en el caso de Babilonia, el oso en el caso del imperio medo-persa y el leopardo en el caso del imperio griego, el imperio de Alejandro el Grande, el imperio griego. Si usted ya está ahí en Daniel 7, del 2 al 7, fíjese bien, habla de estos reinos en forma de animales, que en cierta manera nos dicen el poder o nos dejan ver el poder de cada reino, ¿verdad? Si nosotros conocemos el leopardo, el oso, el león, ¿verdad? Bueno, ¿qué dice ahí? Daniel 7, del 2 al 7, dice: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias, aquí está, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león, ahí está, el león apareciendo, y tenía alas de águila. Y he aquí otra segunda bestia, dice más adelante en el versículo 5. Otra segunda bestia semejante a un oso, ahí está. Y en el versículo 6 va a encontrar que dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo. Ahí está el leopardo. Y en el versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte. La 4ª bestia es el tema de nuestro estudio de hoy, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Si usted ha leído un poco, se ha informado un poco del Imperio Romano, era un imperio muy
agresivo, muy agresivo, muy poderoso. Dice que dientes de hierro y las obras hollaba con sus pies, ¿verdad? Muy, muy fuerte, muy agresivo, muy peligroso ese imperio romano que dominó en aquellos tiempos de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, el cuarto imperio combina los elementos y características de los tres anteriores. Fíjese bien, por eso es que es grande y temible y poderoso. Habla de ese cuarto imperio. Cuarto imperio. Por lo cual resulta ser mayor que estos en poder y blasfemia. La combinación de las características de estos animales representa el revivido imperio romano durante la gran tribulación. Acuérdense que al final de los tiempos hay un periodo de 7 años divididos en 2 mitades, y la segunda mitad es el periodo de la gran tribulación. Ya lo vimos eso. Durante la gran tribulación, ya que éste tendrá la majestad y el poder de león. Ahí está. Y luego, la fuerza y la tenacidad del oso. Y además, la agilidad del leopardo. Pero por si esto fuera poco, fíjese bien, a estos símbolos naturales de fortaleza se suma. ¿Qué cree que se suma todavía para el poder de la bestia? Bueno, se suma el poder satánico dado por el dragón. Todavía, para hacerla más poderosa a esta bestia. Bueno, Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, la cabeza como herida de muerte, dice aquí. Una cabeza como herida de muerte parece ser una referencia al hecho de que el imperio romano aparentemente estaba muerto. Ahorita lo consideramos muerto, aquel imperio romano que prevaleció al inicio del año 0 de nuestra era, un poco antes. Se supone ahorita está muerto, no está revivido, vamos a decir como nos marca aquí. Pero si ya nos ubicamos en los últimos tiempos, dice, y ahora ha revivido. Bueno, debido a que no es bíblicamente sustentable decir que Satanás tiene poder para dar vida o para la sanación, bueno, resulta poco probable que la obra de sanidad mencionada aquí sea literalmente la sanación física de una persona, ¿verdad? No nos vamos a ir con esa idea. De tal manera que es preferible asumir que es una referencia al antiguo imperio romano. Tuvo su tiempo el primer imperio romano y decayó, ¿verdad? Después de él surgió el imperio griego. Y ahorita ese imperio romano está como durmiendo. Pero la palabra de Dios nos está diciendo ahorita en este estudio que va a revivir. Bueno, es una referencia al antiguo imperio romano que, aunque aparentemente recibió un golpe mortal cuando se desintegró por medio del poder satánico operante en el anticristo, será revivido durante la gran tribulación. Es significativo el hecho de que la cabeza recibe una herida mortal, pero la bestia no muere. Por eso le decía ahorita, ese imperio romano está como durmiendo, como en etapa de latencia, ¿verdad? Esperando los últimos tiempos para revivir. Este reavivamiento del imperio es considerado como un milagro y una enorme demostración del poder de Satanás. Ya decíamos que tiene las cualidades del oso, del leopardo, del león, y por si fuera poco, el poder que le otorga el dragón, ¿verdad? A esta bestia que sube del mar. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia?
¿Y quién podrá luchar contra ella? Grande, temible y poderosa, así la mirará el mundo en aquel tiempo. Bueno, la forma final de la apostasía no es simplemente la adoración a alguna deidad pagana, como un pedazo de tronco o una piedra con cierta forma. No, aquí está más peligroso. La adoración del mismo Satanás, al mismo Satanás, quien desde un principio ha buscado igualarse a Dios. Usted puede ver Isaías 14:14. La adoración al anticristo es equivalente a adorar a Satanás y viceversa. Adorar a Satanás es adorar al anticristo. Aparentemente el momento histórico en que ocurrirá esto será el comienzo de la gran tribulación. 3 años y medio, la segunda mitad de esos 7 años, ¿verdad? Cuando el anticristo, a quien se le describe aquí como la bestia, impondrá su autoridad sobre todo el mundo. A diferencia de los imperios anteriores, babilónico, medo-persa, griego, que nada más dominaban cierta parte del mundo, ninguno alcanzó a gobernar todo el mundo. Bueno, ahora esta bestia sí va a dominar todo el mundo. Bueno, y Apocalipsis 13:5 dice, del 5 al 6, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, el carácter maligno del anticristo se hace evidente en las cosas que habla. Sí, porque son blasfemias. Y las blasfemias que pronuncia, de hecho. Una descripción similar del mismo personaje aparece en el libro de Daniel. Ya decíamos que el libro de Daniel trae un paralelismo bastante amplio con Apocalipsis. Si usted va a Daniel 7:8, va a encontrar que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y luego Daniel 7:11 dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y luego todavía en Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, ahí está, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y ya sabemos que esto significa 3 años y medio. Estamos hablando de la segunda mitad del periodo de los 7 años antes del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces el poder del anticristo se prolongará por 42 meses, es decir, 3 años y medio de la gran tribulación. Es probable que este personaje llegue al poder antes de comenzar los 7 años que durará la tribulación. Sí, ¿verdad? Pero estará como calladito. Todavía no se manifestará. Es muy posible que empiece antes de esos 7 años. Y que sea en ese punto en que haga el pacto con Israel. Recordemos que en el estudio anterior hemos dicho que los primeros 3 años y medio va a ser una especie de pacto. Y ahí no va a haber una tribulación lamentable. El periodo de la gran tribulación es la segunda mitad de esos 3 años. Sin embargo, su verdadero carácter, fíjese bien, y su rol como el anticristo no se harán evidentes a todos hasta que llegue la gran tribulación. Así es. De allí en adelante y hasta la segunda venida de Cristo, Él tendrá autoridad para gobernar al mundo como tal, como la bestia, como el anticristo.
Apocalipsis 13:7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bueno, tal como lo predice también Daniel 7:23. Si usted va allá, lo encontrará. En donde dice que este personaje, dice, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Este pasaje de Apocalipsis corrobora el alcance mundial de su poder. Ya decíamos, a diferencia de los imperios anteriores, este sí va a dominar toda la tierra. La expresión se le dio autoridad, dice ahí, se le dio autoridad, se refiere al hecho de que su poder proviene de Satanás, como instrumento de él. El anticristo está en capacidad de hacer guerra contra los santos por todo el mundo. E inclusive vencerlos, aquí lo dice. Dentro de la voluntad de Dios, muchos creyentes en Cristo, tanto judíos como gentiles, sufrirán el martirio, pero otros sobrevivirán hasta el final. Dice la palabra que Dios acortará el tiempo de aquellos días, ¿verdad? Por amor a su pueblo. La autoridad universal de la bestia se enfatiza en que ésta será sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice aquí, ¿verdad? Hay un énfasis en eso. La ambición de conquista lograda en parte por los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, llegará a su máxima realización con el imperio del anticristo, durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Dios así lo permitirá hasta que Cristo regrese a la tierra a establecer su reino por 1000 años, ¿verdad? Esos 1000 años donde el diablo será encadenado y lanzado al abismo. Versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Bueno, estando todo el mundo bajo su dominio, todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia, excepto unos pocos, ¿verdad? Excepto unos pocos. ¿Quiénes? Los santos, los salvos, los que hayan reconocido a Dios como su Señor y como su Salvador. Entonces, los que adoran son identificados como aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual también se menciona en otras partes de Apocalipsis, ¿verdad? El libro de la vida del Cordero. Usted puede checar Apocalipsis 3:5, 17:8, 20:12, 20:15, 21:27 y 22:19. Nos parece que la mejor explicación a este respecto es que los nombres de los salvos fueron escritos en el libro desde la eternidad pasada, ¿sí? Con base a la elección del Padre y la obra venidera del Hijo a favor de los escogidos, ¿verdad? La predestinación de los santos. De cualquier manera, durante la gran tribulación, fíjese bien, solamente aquellos que no son salvos adorarán a la bestia. Eso sí, pues es la mayoría de los que vivan en aquel tiempo, ¿verdad? Porque los salvos es un remanente pequeño. Versículos 9 y 10 dice, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, la exhortación en esta porción es a reconocer un asunto de gran importancia, al cual todos deben prestarle atención. Aquellos que persigan a los santos sufrirán. En un tiempo van a sufrir a su debido tiempo bajo el justo juicio de Dios. Van a tener su paga, ¿verdad? Todos aquellos que persigan a los santos. Bueno, en resumen, los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, o sea, 13 del 1 al 10, que fue lo que vimos hoy, predicen un futuro
un futuro gobierno mundial que establecerá la continuación del antiguo imperio romano. Decíamos el imperio romano revivido, ¿verdad? Pero que esta vez abarcará al mundo entero. Este imperio tendrá el poder de Satanás y su objetivo primordial será obligar a todo el mundo a adorarle a Satanás y a su representante humano, el anticristo. Así es. Bueno, y así llegamos al final de este estudio. Ahora seguramente usted tiene respuestas a preguntas como las que ve en pantalla. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice la 1, ¿a quién representa la bestia del Apocalipsis? ¿A quién representa la bestia del Apocalipsis 13? ¿Se acuerda? Al imperio romano revivido, después del surgimiento del cuerno pequeño. ¿Se acuerda? El cuerno pequeño que derriba a 3 cuernos que ya estaban ahí. ¿Qué simbolizan las 10 coronas o diademas de la bestia? ¿Qué simbolizan? Era un símbolo también allá en Roma, ¿verdad? ¿De quién? De los triunfadores, del poder, ¿verdad? Entonces, simboliza autoridad, en este caso autoridad gubernamental, ¿verdad? Y número 3, ¿qué podemos asumir cuando dice, vi una de las cabezas como herida de muerte? ¿Se acuerda? Como herida de muerte y que fue sanada, decíamos. Bueno, aquel imperio romano de hace muchos años atrás, entonces está ahorita como herido, pero se dice que va a revivir. Es el imperio romano revivido. Muy bien. Estaba muerto y ahora revive. Y la 4. ¿Cuándo es que se hará evidente el verdadero carácter y rol del anticristo? ¿Cuándo es que se hace evidente? Porque primeramente actúa como disfrazado, pero llega un momento en que se hace completamente evidente. ¿Cuándo es? En la segunda mitad de ese periodo de los 7 años, ¿verdad? Hasta que llegue la gran tribulación. Muy bien. Y la última, facilito. ¿Quiénes serán los únicos que no adorarán a la bestia? Facilito, ¿verdad? Seguro ya la contestó. Los santos, los salvos, ¿verdad? Los que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Muy bien, y precisamente, si usted ya es salvo, le felicito, qué bueno, pero si no, tome en cuenta que los tiempos venideros van a cumplirse, van a llegar y todos debiéramos estar preparados. Es tan sencillo. Dios nos ofrece de una manera tan fácil la salvación. Solamente tiene que declararse que es pecador ante Dios, con un corazón sincero, arrepentirse de esos pecados, pedirle a Dios que le perdone y Dios le perdonará si lo hace con un corazón sincero. Y invitar a Cristo a entrar a su corazón como Señor y Salvador de su alma. Vivir en la voluntad de Dios. ¿Dónde encuentra esa voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Hay una diferencia enorme entre ser salvo, ser hijo de Dios, a ser criatura de Dios, ¿verdad? Creación de Dios ciertamente, pero no salvos. Hay una gran diferencia, ¿verdad? En la eternidad, cuando nosotros dejemos este mundo, solamente hay 2 caminos: ir a la gloria con Dios o ir al infierno. Le invito a que reflexione sobre esto último que le estoy diciendo, porque determinará dónde pasará su existencia por la eternidad. Aquí abajo le dejo más información de esto que le estoy mencionando. Espero que lo atienda. Si usted nunca ha hecho
la profesión de fe para pasar a ser salvo, ¿verdad? Por la eternidad. Muy bien, salvar su alma. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados. Sirva para la edificación de tu iglesia y que las personas que así lo requieran reflexionen y puedan lograr la salvación de su alma para ellos y para sus familias, Padre, porque tú nos ofreces una vida abundante de manera gratuita en tu presencia por la eternidad. Gracias, Padre, por tu grande amor. En el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.